Era una noche como cualquier otra para un hombre que lo tenía todo, hasta que un descubrimiento, en la oscuridad de una callejuela solitaria, lo cambió para siempre. Lo que encontró entre los desperdicios desafiaría su mundo de lujo y control de una manera que nunca imaginó. Esta es una historia sobre cómo un encuentro inesperado puede revelar la verdad más desgarradora y transformar un corazón de hielo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Era de madrugada, las calles estaban desiertas y el magnate caminaba solo intentando aliviar el estrés que lo consumía desde hacía días. Pero al pasar por una callejuela oscura, algo le hizo detenerse. Entre cartones y bolsas de residuos había un cuerpo encogido, casi inmóvil. Cuando se acercó, se le cortó la respiración. Era la trabajadora de la villa, durmiendo en el suelo frío, cubierta únicamente con un trozo de plástico. La escena parecía sacada de un sueño extraño. Aquella mujer que servía a su familia con tanto respeto y entrega, ahora estaba allí olvidada por el mundo. Y cuando despertó y le contó por qué estaba durmiendo entre los desperdicios, del magnate se quedó totalmente descolocado. La verdad era más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Y lo que hizo después nadie lo veía venir. Matteo Lombardi era la definición misma del éxito rotundo. Un hombre joven, atractivo, elegante y adinerado, acostumbrado a tenerlo todo al alcance de la mano. Soltero, vivía en un mundo de lujo y excesos, donde cada detalle de su día a día respiraba poder, sofisticación y libertad. Vehículos de lujo, ropa de diseñador, fiestas que se alargaban hasta el amanecer y mujeres guapísimas orbitando a su alrededor. Eran solo parte de lo que él llamaba su vida perfecta. Para Matteo, nada valía la pena si no podía tener el control absoluto de su existencia. Su apariencia impecable siempre llamaba la atención. Cabello oscuro, perfectamente cortado, ojos intensos y una postura segura. Matteo sabía el efecto que causaba y lo aprovechaba al máximo. Era distante y calculador, alguien que rara vez mostraba sentimientos. Pocos conseguían atravesar el muro de soberbia que había construido, y él se sentía orgulloso de ello. Para Matteo, los vínculos emocionales eran complicaciones innecesarias. Prefería los placeres inmediatos, las conquistas rápidas y una rutina en la que nadie interfiriera en sus decisiones. A pesar de toda su riqueza y glamour, Matteo vivía bajo una presión constante, la de sus padres, Clara y Arturo Lombardi, figuras tradicionales e influyentes. Tenían planes muy concretos para su hijo. Para ellos, el matrimonio iba mucho más allá del amor. Era cuestión de estatus, alianzas y negocios. Querían que Matteo se casara con una mujer a la altura de la familia, alguien de su mismo nivel social, capaz de representar su apellido sin comprometer ni la reputación ni los intereses familiares. Matteo, tenemos que hablar de tu futuro, dijo Clara con voz firme, mirándole directamente a los ojos durante la cena. Ya lo he dicho, mamá. No quiero saber nada de eso ahora, respondió Matteo, manteniendo su expresión imperturbable, típica de quien no se deja afectar por nada. No se trata de lo que quieras, hijo. Es una cuestión de responsabilidad. Necesitas una prometida que esté a la altura de esta familia, insistió Arturo cruzándose de brazos, con el semblante serio y resuelto. Matteo suspiró visiblemente molesto. No soportaba que le dieran órdenes, pero sabía que sus padres eran tenaces y no iban a ceder con facilidad. Para ellos, su felicidad era algo secundario. Lo que importaba era mantener las apariencias y los intereses familiares. Por dentro, Matteo no sentía más que aburrimiento ante aquella conversación repetitiva. Por fuera conservaba su habitual actitud altanera y distante, bloqueando cualquier emoción que pudiera aflorar. Su vida de lujo estaba repleta de eventos, reuniones, viajes y fiestas interminables. Le encantaba la libertad de decidir cada detalle de su mundo. Pero en el fondo había algo que le faltaba.
algo que ni el dinero ni las mujeres rendidas a sus pies podían llenar. Aún así, se negaba a admitir cualquier atisbo de debilidad. Cada nuevo romance era simplemente otra distracción pasajera, jamás algo serio. Aunque vivía rodeado de glamour y sofisticación, Mateo rara vez se permitía un momento de vulnerabilidad. Su rutina estaba meticulosamente organizada y detestaba cualquier interferencia externa. Pero tras aquella fachada de frialdad se escondía una sensación extraña que no sabía nombrar. Un presentimiento sutil de que tarde o temprano algo inesperado irrumpiría en su vida, rompiendo el ciclo de superficialidad y control que tanto valoraba. Aquel día, sentado en su lujoso estudio, rodeado de libros caros, obras de arte y con unas vistas espectaculares, Mateo reflexionaba sobre su existencia. Lo tenía todo, absolutamente todo lo que el dinero podía comprar. Pero una inquietud interna lo carcomía. La presión familiar, la rutina repetitiva, la superficialidad de sus relaciones. Nada conseguía llenar el vacío que emergía en las horas silenciosas de la madrugada. Inspiró hondo y volvió a fijar la vista en la pantalla del ordenador, fingiendo que nada le afectaba, sin darse cuenta de que la vida estaba a punto de presentarle a alguien capaz de poner patas arriba todo lo que conocía. Y así, aunque estuviera rodeado de lujo, mujeres y una perfección aparente, Mateo Lombardi seguía solo, distante y reservado, sin imaginar que lo inesperado estaba a punto de cruzarse en su camino y desafiar cada principio que él creía inamovible. Mateo Lombardi estaba en su estudio, sentado tras la imponente mesa de madera oscura, completamente absorbido por los informes que se acumulaban ante él. Su rutina era precisa, organizada y regida únicamente por su voluntad. En el mundo de Mateo, nada ni nadie podía apartar su atención de sus intereses, ni alterar su paz impoluta. El lujo, el poder y el control eran sus únicos aliados, y no toleraba intromisiones. Fue entonces cuando doña Isabel, la gobernanta de la casa, entró con paso firme, sosteniendo una carpeta con información que consideraba importante. Llevaba años trabajando para la familia y sabía exactamente cómo hablarle para que al menos la escuchara de manera directa, clara y sin rodeos. Señor Mateo, empezó con voz firme pero cautelosa. Necesitamos contratar a otra limpiadora. Mateo levantó apenas la vista con un gesto de desprecio y enseguida volvió a centrarse en los papeles sobre la mesa. Su soberbia era casi tangible, como un muro infranqueable que nadie se atrevía a traspasar. Murmuró con tono aburrido, dejando entrever su impaciencia en cada sílaba. ¿Quién ha dimitido esta vez? O doña Isabel respiró hondo, sin dejarse amedrentar por el desdén evidente de su jefe. La limpiadora que trabajaba aquí ya no ha querido seguir, señor. Ha presentado su dimisión. Dice que necesita nuevos retos. He creído conveniente informarle cuanto antes porque desempeñaba tareas importantes en la casa, explicó ella, manteniendo el tono firme y controlado. Mateo se recostó en la silla, cruzó los brazos y le lanzó a la gobernanta una mirada gélida, claramente irritado por la interrupción, como si el hecho de que alguien quisiera dejar su servicio fuera un insulto personal. ¿Y se supone que eso debería importarme? D preguntó con ironía, la voz cargada de desprecio. Los empleados van y vienen, Isabel, no marcan la más mínima diferencia en mi día. No necesito que me llenen la cabeza con detalles irrelevantes. Doña Isabel no se inmutó. Estaba acostumbrada a la soberbia extrema de su jefe, pero sintió la necesidad de recalcar la importancia del asunto. Lo entiendo, señor, pero ella desempeñaba funciones esenciales y necesitamos cubrir el puesto de inmediato. Ya he contactado con la agencia y han seleccionado a una chica joven para empezar esta misma semana. Respiró hondo intentando mantener la calma frente al desdén evidente del magnate. Mateo se inclinó ligeramente hacia atrás, apoyando la cabeza en una mano y le lanzó una mirada que mezclaba aburrimiento con superioridad. «Y una nueva limpiadora, ¿eh?», dijo con voz gélida, casi burlona. «Y que haga lo que tenga que hacer y punto.
No quiero ni saber su nombre. Cuanto menos contacto tenga con ella, mejor. Los empleados no son más que piezas para mantener mi casa limpia y en orden. Nada más, Isabel, ¿ha quedado claro? Sí, señor, respondió ella, aunque podía percibir el profundo desprecio en cada palabra de Mateo. El magnate volvió a centrarse en los documentos, ignorando por completo todo lo que ocurría a su alrededor. Para él, aquella conversación ya era una molestia. La llegada de una nueva empleada no merecía ni su tiempo, ni su atención, ni mucho menos una reacción emocional. Seguía siendo altanero, distante e indiferente, dejando claro que en el mundo de Mateo, nada que no estuviera directamente relacionado con él tenía relevancia. Mientras doña Isabel se retiraba, no se sorprendía por esa actitud. Mateo siempre ignoraba a todo aquel que no estuviera a su altura o que no pudiera aportarle algún beneficio. Pero aunque él aún no lo supiera, aquella nueva empleada que estaba a punto de llegar despertaría algo que nunca había pasado por su mente, algo capaz de resquebrajar la soberbia y el férreo control que él cultivaba con tanto esmero. En ese momento, Mateo volvió a concentrarse en el trabajo, despreciando lo que ocurría más allá de su burbuja. Empleados, normas y responsabilidades domésticas no eran más que ruidos de fondo en su mundo de lujo y poder, pero sin saberlo ya empezaba a intuir que nada volvería a ser como antes. A la mañana siguiente, doña Isabel estaba ocupada, organizando los últimos detalles para la llegada de la nueva limpiadora. Con una carpeta en la mano revisaba horarios, tareas y rutinas de la villa para que todo estuviera bajo control. Sabía que Mateo era exigente y complicado, pero también intuía que tal vez, solo tal vez, alguien podría llamar la atención de aquel hombre tan distante. Cuando la joven llegó, tímida y discreta, doña Isabel la recibió con una sonrisa cálida, intentando que se sintiera cómoda. Bienvenida a la casa, Sofía, dijo con tono firme, pero amable. Te haré un recorrido rápido para que te familiarices con todo. Ya, y debo advertirte, el señor es un hombre muy reservado y distante. No te alarmes si parece indiferente. Es simplemente su manera de ser, explicó la gobernanta, notando la leve aprensión de la muchacha. Sofía asintió con la cabeza, intentando asimilar cada palabra. Ya había oído historias sobre Mateo Lombardi, adinerado, altanero, gélido y completamente indiferente a cualquiera que no estuviera a su nivel. Pero a pesar de las advertencias, sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo ante la idea de conocer al hombre que se escondía tras los rumores. Doña Isabel comenzó el recorrido. Primero le mostró la cocina, explicándole dónde estaban los utensilios y los horarios de las comidas. Luego recorrieron los amplios pasillos, los dormitorios, salones y el estudio. Cada detalle era explicado con precisión, pero el punto final del tour era inevitable: el encuentro con Mateo. Al abrir la puerta del estudio, Mateo estaba sentado tras la gran mesa de madera, concentrado en sus papeles. Alzó la vista apenas un instante, pero ese gesto bastó para que Sofía sintiera algo distinto. Había en él un aire de autoridad, de poder, que la intimidaba y al mismo tiempo la atraía de forma inexplicable. Mateo la observó con una mirada intensa, como si analizara cada detalle. Era gélida como siempre, pero por un momento su corazón dio un vuelco sin que él entendiera por qué aquella sensación era nueva. Un calor inesperado le recorrió el pecho, una inquietud que no sentía desde hacía años. Esta es Sofía, la nueva limpiadora, dijo doña Isabel formal, pero con una sonrisa sutil. Notando el intercambio silencioso de miradas, empezará a trabajar aquí hoy. Mateo se recostó en la silla. Cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija en la joven. Durante unos segundos no dijo nada. El silencio pesaba en el aire y Sofía notó cómo su corazón latía más rápido bajo la intensidad de esa mirada. Nunca había estado frente a alguien con un magnetismo tan arrollador y a la vez tan distante y reservado. Finalmente, Mateo habló con su voz grave y controlada. De acuerdo, empieza cuando quieras y sigue las instrucciones de la gobernanta.
Se inclinó levemente con un tono casi desdeñoso, aunque había en su voz algo diferente, más contenido, casi curioso. Sofía agradeció tímidamente, sintiendo cómo se le encendían las mejillas. El corazón de Mateo seguía acelerado, aunque él intentaba mantener su fachada distante y altanera. Había algo en aquella joven que lo descolocaba de un modo que no podía ignorar, algo distinto que despertaba en él una curiosidad genuina, una atención involuntaria que escapaba a su control. Doña Isabel, al percatarse del momento, esbozó una pequeña sonrisa satisfecha. Sabía que aquel primer encuentro había dejado huella en Mateo, aunque él todavía no lo reconociera. Sofía, por su parte, trataba de mantener la compostura, pero no podía evitar sentir que, detrás de la mirada intensa de aquel hombre distante y altivo, se escondía algo más, y así, en ese preciso instante tuvo lugar el primer contacto entre el magnate y la joven limpiadora. Una conexión silenciosa pero profunda que ambos sintieron, aunque ninguno quisiera admitirlo. La rutina gélida de Mateo empezaba a mostrar pequeñas grietas, y Sofía, sin saberlo, acababa de convertirse en la pieza que podría transformar su vida para siempre. Los primeros días de Sofía en la villa fueron una mezcla de nervios y determinación. Estaba decidida a demostrar que merecía aquel trabajo, que sabía asumir responsabilidades y que no era una empleada cualquiera. Gracias a la experiencia que ya tenía, se adaptó con rapidez a la rutina de la casa, aprendiendo dónde se guardaba cada utensilio, cuáles eran las preferencias del patrón y en qué horarios debía prestar especial atención. Doña Isabel, siempre atenta, observaba a la limpiadora con aprobación. Sofía no solo cumplía con su labor, sino que lo hacía con un cuidado casi meticuloso. Cada detalle contaba, cada rincón quedaba impecable y organizado. La joven demostraba que podía manejar la frialdad y la soberbia de Mateo sin dejarse intimidar, algo que de alguna manera empezaba a despertar una curiosidad sutil en el magnate. Mateo, como de costumbre, observaba desde la distancia. No era de los que lanzaban elogios, no formaba parte de su naturaleza. Pero la presencia de Sofía empezaba a ocupar un espacio inesperado en sus pensamientos. Se sorprendía a sí mismo fijándose en cómo se movía por la casa con soltura, cómo colocaba cada cosa en su lugar con precisión y, sobre todo, en la serenidad que transmitía, una sensación que él no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Aquel día, mientras Sofía limpiaba el salón, se agachó para recoger un florero que se había caído de una estantería. El objeto había sido colocado allí a propósito por la gobernanta para poner a prueba la atención de la nueva empleada. Concentrada, Sofía no se dio cuenta de que su mano resbalaba ligeramente del florero. ¡Oh, cuidado! La voz de Mateo sonó inesperadamente a su espalda, distante, pero con un matiz más urgente de lo habitual. Sofía se giró de golpe y se topó con el magnate, que se agachó con un movimiento ágil para sujetar el florero antes de que se estrellara contra el suelo. Por un instante, sus manos se rozaron de manera accidental. El contacto fue breve, pero intenso. Sofía sintió como un calor repentino recorría su cuerpo. El rostro se le encendió de vergüenza mientras desviaba la mirada apresuradamente. «Gracias», murmuró casi en un susurro, sintiendo que acababa de cometer una torpeza imperdonable. Mateo, por su parte, se enderezó con elegancia, intentando recuperar su postura habitual de superioridad y control, pero por dentro algo era distinto. Su corazón, siempre tan contenido y calculado, se había acelerado sin previo aviso. No podía admitir ni siquiera ante sí mismo que aquel simple roce hubiera provocado una reacción tan intensa. Bien, continúa con lo tuyo», dijo con voz firme, intentando disimular el ligero desasosiego que lo invadía. Sofía volvió a centrarse en su tarea, pero no pudo ignorar el calor que permanecía en sus manos. Seguía limpiando, pero la imagen del roce accidental y la mirada intensa de Mateo no se borraban de su mente. Era extraño y perturbador, pero también fascinante. No sabía si aquello era normal, pero tenía la sensación de que algo había cambiado entre ellos, algo que iba más allá de la simple relación jefe-empleada. Mateo, entretanto,
permaneció sentado en su butaca, revisando documentos, aunque incapaz de mantener la concentración. Intentaba apartar el recuerdo del contacto, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Sofía rozando la suya, aunque solo fuera un instante, un detalle que para cualquiera habría pasado inadvertido, pero que para él resultaba imposible de ignorar. El resto del día transcurrió, pero el incidente quedó grabado en su mente. Se sorprendía rememorando el momento, analizando cada gesto, cada detalle, cada expresión de Sofía. Se sorprendió pensando en ella, en situaciones en las que normalmente estaría volcado únicamente en sus negocios o en sí mismo. Era algo nuevo, desconcertante y en cierto modo estimulante. Mientras tanto, Sofía seguía trabajando con la misma dedicación, aunque no podía evitar sentir una especie de nerviosismo agradable. Notaba que, pese a la frialdad de Mateo, algo había cambiado en el ambiente. Un roce, un gesto, una atención involuntaria por parte del patrón. Habían generado una atención sutil, casi eléctrica, que ninguno de los dos podía ignorar. Al finalizar el día, Sofía recogió sus utensilios y se marchó agotada, pero satisfecha por el trabajo bien hecho. Mateo solo en su estudio. Fue incapaz de concentrarse en los informes que quedaban pendientes. Se recostó en la silla con la mirada fija en el techo, repasando mentalmente lo ocurrido. La imagen de Sofía, a la ligereza de sus movimientos y aquel contacto fugaz, seguían vivos en su cabeza. «Qué chica más rara», se murmuró para sí en voz baja, casi inaudible. Pero no consigo sacarla de la cabeza. Era un pensamiento que no quería admitir, pero la verdad era innegable. Aquel simple incidente había fisurado, aunque fuera levemente, la armadura de Mateo Lombardi. Entre el magnate distante, altanero e inaccesible, había sentido algo que escapaba a su control. Y así, aquel día marcó el comienzo de un cambio silencioso, lento pero inevitable. Sofía, sin darse cuenta, empezaba a ocupar más espacio en la mente del hombre más altivo que había conocido. Y Mateo, a pesar suyo, comenzaba a verse atrapado en algo que iba mucho más allá de la riqueza, el poder o el control, algo humano, inesperado y profundamente inquietante. Era jueves y hacía frío. El día había sido agotador. Mateo Lombardi salía de una interminable cadena de reuniones, decisiones y negociaciones que exprimían cada gramo de su paciencia. Su humor era sombrío, los hombros tensos y el rostro más cerrado que de costumbre. Nada parecía satisfacer su mente inquieta. Necesitaba desconectar desesperadamente, aunque fuera por unas horas. La noche había caído fría y silenciosa, envolviendo las calles en una oscuridad casi absoluta. Mateo había salido de la villa para despejarse, tras un día interminable que había drenado su paciencia. Su humor seguía pesado, los hombros rígidos, el gesto duro. Nada conseguía aliviar su estrés. Necesitaba aire, espacio, un respiro de aquel mundo que exigía tanto de él. Mientras caminaba por las calles casi desiertas, se perdió en sus pensamientos. Cada paso resonaba en el suelo, acompañado por el eco de sus botas. Cada respiración se mezclaba con el frío cortante de la noche. Intentaba desconectarse de las responsabilidades, pero su mente seguía atrapada entre contratos, presiones familiares y negociaciones urgentes. La noche, que en teoría debía traer calma, solo intensificaba su agotamiento. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En una callejuela estrecha, bajo la luz amarillenta y temblorosa de una farola, vio una figura acurrucada sobre un cartón intentando protegerse del viento helado. La joven dormía allí temblando ligeramente, con los brazos cruzados sobre el cuerpo para conservar el calor. Mateo se detuvo en seco. El corazón empezó a latirle con fuerza, sorprendiéndolo. La escena era tan inesperada que durante unos segundos quedó completamente paralizado. «Sofía», murmuró la voz grave rompiendo el silencio de la noche. Ella se movió ligeramente, con los ojos entrecerrados por el sueño, y al levantar la cabeza se dio cuenta de que alguien la observaba. El shock en su mirada se mezclaba con una vergüenza instantánea.
La joven que él había conocido pocos días antes, organizada y serena en la villa, ahora estaba allí vulnerable, expuesta al frío nocturno y al mundo cruel de la calle. Mateo dio unos pasos hacia ella sin saber exactamente cómo reaccionar. Por un instante pensó en ignorar la escena y continuar su camino, pero algo en su interior se lo impidió. No puedo fingir que no lo he visto. Pensó con la certeza firme de que debía ayudarla. Se acercó despacio, procurando no asustarla. Sofía trató de encogerse aún más, tímida y avergonzada, pero la vulnerabilidad reflejada en su rostro despertó en Mateo un impulso de protección que ni él sabía que poseía. Yo puedo explicar, balbuceó ella, desviando la mirada con el rostro ardiendo de vergüenza. No hace falta que expliques nada, dijo él firme, pero con una urgencia inesperada en la voz. Ven conmigo. No voy a dejarte aquí. Sofía dudó mirando a su alrededor insegura. Era difícil aceptar la ayuda de alguien como Mateo, alguien tan distante e inaccesible. Pero había algo en su mirada, una autoridad tranquila y decidida que inspiraba confianza. Sabía que resistirse sería inútil. Yo no quiero molestar, murmuró casi en un susurro, los dientes temblando por el frío. No es molestia, respondió él con firmeza. Insisto, viene conmigo. Y punto. Ella respiró hondo, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Aceptó pequeña y tímida, permitiendo que Mateo la ayudara a ponerse de pie y la guiara hasta el auto. Cada paso era cuidadoso y su toque, aunque discreto, transmitía seguridad. Sofía no podía evitar el calor que recorría su cuerpo, el contraste entre su frialdad y la delicadeza con la que la conducía generaba una tensión extraña, casi eléctrica. Durante el trayecto silencioso hasta la villa, el frío nocturno hizo que Sofía se acurrucara contra Mateo. Él permaneció en silencio, pero su mente estaba lejos de sus preocupaciones habituales. Cada detalle de la situación, cada expresión de la joven, cada movimiento suyo, permanecía vivo en su memoria. No podía borrar de su mente aquella imagen, Sofía, vulnerable, encogida y confiando en él. Al llegar a la villa, Mateo abrió la puerta del auto con cuidado, asegurándose de que ella bajara sin hacerse daño. El silencio entre ambos era denso, cargado de emociones no expresadas. Sabía que aquella noche marcaría algo importante, que cambiaría no solo la vida de ella, sino también la suya, rígida y controlada durante tanto tiempo. «Te llevaré adentro», dijo firme, pero sin prisa. «Vas a calentar y después hablamos». Sofía respiró hondo. «Sí, te sienten», sintiéndose protegida, aunque todavía profundamente avergonzada. Aceptó confiando en él, sin comprender del todo sus propios sentimientos. Mateo la guió por los pasillos silenciosos y vacíos de la residencia, atento a cada paso, consciente de que aquella noche inesperada había roto su rutina, perfectamente controlada. Así, el encuentro inesperado de Mateo con Sofía aquella noche no solo la salvó del frío y del abandono, sino que también inició un vínculo silencioso e intenso que cambiaría el rumbo de sus vidas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Al entrar en la villa, Sofía sintió de inmediato el calor del hogar en contraste con el frío intenso de la calle. El aroma familiar y la sensación de seguridad le brindaron un pequeño alivio, aunque la vergüenza permanecía en cada uno de sus gestos. Evitaba mirar al hombre que la había sacado de la calle, mientras él la guiaba con firmeza, pero con cuidado. «Puedes sentarte aquí mientras preparo algunas cosas», dijo Mateo señalando el salón. Su voz, aunque distante y controlada, tenía un matiz de amabilidad inesperada. Sofía asintió, sintiéndose diminuta ante aquel gigante de soberbia y riqueza. Nunca habría imaginado que su vida podría cambiar tan drásticamente en una sola noche, y la mezcla de gratitud y vergüenza aceleraba su corazón.
Mateo se dirigió rápidamente al armario. Sacó toallas limpias y productos de aseo. No dijo nada, simplemente lo preparó todo con precisión. Sofía se retiró discretamente al baño, todavía incapaz de mirarlo. El silencio era pesado, pero cómodo. No había necesidad de palabras. El entendimiento estaba en el cuidado y la atención silenciosa de él. Mientras se duchaba, Mateo permaneció fuera en silencio, reflexionando sobre la situación. La imagen de la limpiadora vulnerable encogida en la calle no salía de su mente. Se sorprendió a sí mismo recordando cada detalle de la escena y sintiendo una mezcla de preocupación, compasión y algo que no podía definir. Un calor extraño, desconocido, pero no desagradable, llenaba su pecho. Cuando Sofía terminó, Mateo le entregó una toalla limpia y ella se cubrió rápidamente, consciente de la intimidad, del momento y al mismo tiempo del cuidado genuino que él mostraba. «Aquí tienes algo para comer», dijo colocando frente a ella un plato sencillo pero nutritivo. «Tómalo despacio». Sofía agradeció cerrando los ojos mientras empezaba a comer. El gesto era silencioso, pero cargado de una gratitud que no podía expresarse solo con palabras. Mateo la observaba intentando disimular el interés creciente que sentía por ella. Cada movimiento suyo parecía hipnotizante, cada gesto delicado. Notaba detalles que normalmente pasaría por alto en cualquier otra persona, pero con Sofía era imposible. Cuando terminó, Mateo rompió el silencio. «¿Por qué estabas en esa situación ahí fuera?», preguntó finalmente con voz firme, pero curiosa. Sofía dudó bajando la mirada. Sabía que tendría que decir la verdad, aunque fuera difícil exponer su vida ante alguien tan distante y reservado. «Yo no tengo familia aquí y las cosas se complicaron. No tenía dónde quedarme. Por eso acabé allí», dijo casi susurrando con el rostro sonrojado de vergüenza. Mateo escuchó atentamente el semblante serio, aunque suavizado por la compasión. Se acercó manteniendo su postura firme, pero no podía ignorar la tristeza y la injusticia que sentía por ella. «Sofía, a partir de hoy vas a vivir aquí», dijo firme, como si fuera una orden, pero cargada de cuidado. Ella lo miró sorprendida, casi incrédula. «Yo no quiero dar problemas», murmuró avergonzada, desviando la mirada y sintiendo el peso de la situación. «Ya está decidido», respondió Mateo con firmeza. «No voy a permitir que pases frío ni que estés desprotegida. Es lo mínimo que puedo hacer». Sofía respiró hondo, sintiendo una mezcla de gratitud, alivio y timidez. Su corazón acelerado no sabía si sentía miedo o confort, pero finalmente cedió. «Gracias, señor Mateo», dijo con la voz casi inaudible, pero cargada de sinceridad. «Mateo», corrigió él un poco más suave, percibiendo el efecto que aquella formalidad causaba en ella. Ella asintió todavía tímida, y por primera vez se sintió realmente segura. Mateo, observándola, comprendió que no podría permitir que ella abandonara aquel espacio. La noche había mostrado vulnerabilidad, humanidad y algo que el propio magnate no esperaba sentir. Una conexión genuina, intensa y silenciosa. A medida que avanzaba la noche, Mateo permaneció atento a cada gesto de Sofía, a cada suspiro, a cada movimiento. Sofía, aunque tímida y avergonzada, empezaba a entender que allí, en la villa, estaría protegida. Por primera vez sintió que quizá podría confiar plenamente en aquel hombre distante y altanero, aunque aún no comprendiera del todo el efecto que tenía sobre él. Así, aquella noche, Mateo no solo abrió las puertas de su villa, sino que también inició algo que nadie podía prever. Un vínculo silencioso, cargado de cuidado, compasión y un toque de curiosidad que ambos sentían, aunque todavía no se atrevían a nombrar. Sofía encontró seguridad y Mateo descubría por primera vez que algo podía quebrar su armadura. La necesidad de proteger, cuidar y estar cerca de alguien que realmente importaba. Los días siguientes fueron distintos para Sofía y Mateo. La limpiadora, que antes se limitaba a cumplir sus tareas con diligencia, ahora vivía en la villa, y cada rincón de aquel enorme lugar empezaba a resultarle familiar. La rutina, antes intimidante, adquirió un ritmo cómodo. Aprendía rápido,
organizando la casa con cuidado y atención, siempre observada discretamente por el magnate. Mateo, por su parte, ya no podía ignorar la presencia de Sofía, aquella joven que hace pocos días había dormido encogida sobre un cartón. Ahora ocupaba sus pensamientos de manera constante. La observaba a veces sin darse cuenta, mientras ella colocaba libros en la estantería, limpiaba una superficie o preparaba algo sencillo para la casa. Había una naturalidad en sus gestos que poco a poco quebraba la rigidez del magnate. Cada día él se mostraba menos distante con ella, aunque siempre manteniendo su postura firme y autoritaria. Surgían pequeños detalles. Un café que pedía y que en lugar de recibir apresuradamente, esperaba que Sofía colocara todo de manera ordenada. Una instrucción seguida de una sonrisa contenida, un elogio discreto que escapaba solo cuando creía que nadie lo veía. Sofía, por su parte, notaba el cambio. Él seguía siendo rígido, muchas veces distante y altanero, pero había momentos en que su mirada se suavizaba y la preocupación genuina se hacía evidente. Sentía que no estaba simplemente cumpliendo un trabajo. Se sentía parte de la vida de Mateo, aunque de manera silenciosa y limitada. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, Sofía dejó escapar un leve suspiro al darse cuenta de que había derribado un conjunto de libros. Antes de que pudiera agacharse de nuevo para recogerlos, apareció Mateo. Se inclinó rápidamente, tomó los libros y se los entregó con un gesto firme, pero cuidadoso. «Cuida mejor la postura», dijo, pero su tono no era de reprimenda. Había algo más, un cuidado silencioso que ella no podía identificar. Sofía se sonrojó sintiendo el calor subirle al rostro. Un pequeño roce accidental ocurrió cuando sus manos se tocaron al pasar los libros. Desvió la mirada avergonzada y sintió un cosquilleo extraño en el pecho. Mateo, al percibirlo, reculó ligeramente, como intentando ocultar el impacto de aquel simple contacto, aunque su corazón seguía latiendo más rápido de lo habitual. Los días transcurrieron entre ese cuidado silencioso, pequeños gestos de atención y una cercanía natural que nadie podría haber planeado. Sofía seguía trabajando con dedicación, pero también empezaba a percibir que había algo más en Mateo que la frialdad que todos conocían. Había momentos en los que parecía interesado, curioso y atento a detalles que nadie más notaría. Una noche tranquila después de la cena, se encontraron en el pasillo principal. Sofía recogía algunos objetos que había usado durante el día y Mateo la observaba sin disimular el interés. Se acercó y habló finalmente, sin la habitual soberbia. «Sofía, te has adaptado rápido a la rutina de la casa. Me sorprende». Ella sonrió tímidamente sintiendo un calor en el pecho. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor». «Quiero decir, Mateo». El uso de su nombre propio, pronunciado casi sin querer, hizo que Mateo levantara una ceja. Surgió una pequeña sonrisa, sutil pero genuina. La tensión entre ellos parecía disolverse ligeramente, dando paso a algo más humano, más cercano. Con el tiempo, los pequeños gestos se convirtieron en rutina. Mateo le pasaba el café, comentaba sobre pequeños detalles del día, observaba atentamente cómo organizaba la casa y Sofía empezaba a sentirse cómoda con aquel contacto. Cada gesto silencioso, cada palabra contenida los acercaba. La barrera de la formalidad empezaba a ceder y la frialdad de Mateo se volvía intermitente, casi vulnerable. En uno de esos momentos, mientras ambos organizaban libros y objetos en el estudio, Sofía se agachó para alcanzar algo en el suelo y de nuevo ocurrió un roce accidental. Esta vez, ninguno de los dos desvió la mirada de inmediato. Un silencio cargado llenó la sala y por un instante parecía que el mundo se había detenido a su alrededor. Mateo sintió una extraña necesidad de permanecer cerca, casi protector, y Sofía notó que su presencia a su lado ya no la intimidaba. Al contrario, resultaba reconfortante. La tensión entre ambos se volvía palpable, pero silenciosa, como si aguardaran el momento adecuado para reconocer lo que sentían. Aquella rutina, que comenzó con trabajo y distancia, ahora estaba llena de pequeños momentos de complicidad,
miradas que hablaban más que las palabras, gestos que cargaban emociones y un silencio compartido que decía mucho. El inicio del romance entre Mateo y Sofía no necesitaba declaraciones ni gestos exagerados. Estaba allí sutil, intenso e imposible de ignorar. Cada día el magnate se daba cuenta de que ya no podía apartar a Sofía de sus pensamientos y la limpiadora, por su parte, empezaba a sentirse segura, valorada y sin querer atraída por la presencia firme y cuidadosa del patrón. Y así, entre jornadas de trabajo, pequeños accidentes, roces involuntarios y gestos silenciosos, el inicio del romance se consolidaba invisible para todos, pero intenso para quienes ya no podían negar la fuerza de la atracción y de la conexión que crecía entre ellos. La casa estaba silenciosa aquella madrugada. Solo el sonido lejano del viento y el leve tic-tac del reloj del pasillo resonaban por los amplios salones de la villa. Mateo Lombardi no podía dormir. Algo en su mente giraba sin parar. Recuerdos de los últimos días, de los pequeños momentos con Sofía y del roce accidental que seguía reverberando en su pecho. Caminaba por el pasillo, los pasos resonando discretamente cuando vio a Sofía sentada en el salón envuelta en una manta sosteniendo una taza de té. La luz tenue de la lámpara se reflejaba en su cabello, creando un halo delicado a su alrededor. Él dudó un instante, observándola en silencio. No era común que Mateo sintiera necesidad de compañía, pero en ese momento algo en él anhelaba proximidad. «¿Tú tampoco puedes dormir?», Aye preguntó con voz grave, pero sorprendentemente suave. Sofía levantó la mirada sorprendida y por un instante ambos permanecieron en silencio, solo observándose. «No, solo intento organizar mis pensamientos», respondió tímidamente. «¿Y tú? Parece que ni el dinero ni la rutina pueden resolver algunas cosas», dijo él casi contemplativo, sentándose en un sillón cercano. Hay días en que la cabeza simplemente no se apaga. El ambiente era distinto. No había jerarquía ni formalidad excesiva. Solo dos personas en medio del silencio de la noche, permitiéndose ser vulnerables. Mateo miró a Sofía con los ojos fijos en los suyos, intentando comprender la intensidad de lo que sentía. Sofía, comenzó respirando hondo como si las palabras le costaran. «Necesito ser honesto contigo». Ella lo observó atentamente, ojos abiertos y cuerpo tenso, sintiendo que algo importante estaba a punto de decirse. «¿Qué, Mateo?», preguntó, intentando disimular el nerviosismo que crecía en su pecho. «Tú, Mateo», corrigió él suavemente. «Ya no puedo negarlo. Yo estoy enamorado de ti». El impacto de sus palabras la dejó sin reacción. Por un instante el tiempo pareció detenerse, y Sofía solo miró al hombre frente a ella, absorbiendo la intensidad de la confesión. Su corazón se aceleró, el rostro se sonrojó, y una mezcla de sorpresa y felicidad la invadió. «Enamorado de mí», murmuró casi sin creerlo, sintiéndose vulnerable y al mismo tiempo feliz. «Di sí», respondió él firme, pero con los ojos suaves, revelando por primera vez la sinceridad que rara vez dejaba ver. «Desde la primera vez que nos encontramos, desde el momento en que entraste en mi vida, algo cambió. No puedo dejar de pensar en ti, en cada gesto, en cada detalle. Sofía, quiero que estés a mi lado». Ella sintió lágrimas discretas formarse en las comisuras de sus ojos, emocionada. Sus palabras derribaron barreras que ni siquiera sabía que existían. Finalmente, la tensión acumulada de los últimos días, las miradas silenciosas, los pequeños gestos y la cercanía gradual encontraron su punto de explosión, la confesión de Mateo. Sin pensarlo, casi por instinto, Sofía se acercó y él hizo lo mismo. El silencio de la noche los envolvía, creando una atmósfera íntima e intensa. Mirándose profundamente a los ojos, Mateo se inclinó lentamente y Sofía, casi sin darse cuenta, se acercó a él. El primer beso ocurrió de manera delicada, pero cargada de emoción. Había la suavidad de quien se respeta, la intensidad de quien siente desde hace tiempo, y la urgencia de sentimientos que ya no podían contenerse.
Sofía correspondió al beso sintiendo la fuerza contenida de él, el calor y la presencia que la envolvían por completo. Cuando se separaron aún cerca, ambos respiraban profundamente, corazones acelerados, mentes todavía perdidas en la intensidad del momento. Mateo sostuvo delicadamente su rostro, observando cada detalle como si fuera demasiado precioso para ignorarlo. «Sofía, eres diferente de todo lo que he conocido», dijo él con la voz baja y firme. «Yo ya no quiero seguir escondiendo lo que siento». Ella sonrió tímida, pero feliz, sosteniendo su mano con ternura. Por primera vez sintió que no estaba simplemente trabajando en la villa o viviendo bajo su protección. Ahora había algo real, profundo e intenso entre los dos. La noche continuó silenciosa, pero no solitaria. Mateo y Sofía permanecieron juntos conversando bajito, intercambiando gestos y palabras suaves, permitiéndose finalmente reconocer lo que sentían. El inicio del romance, antes silencioso y contenido, ahora se había vuelto real, intenso e imposible de negar. En ese momento, entre el silencio de la madrugada y la intimidad compartida, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. La frialdad y soberbia del magnate cedían ante la sinceridad y el amor. Y Sofía, por su parte, se sentía segura y valorada, lista para entregarse a algo que iba más allá de cualquier rutina o trabajo. Y así, bajo la tenue luz de la noche, el primer beso selló no solo la pasión que crecía entre ellos, sino también la promesa silenciosa de un romance intenso, verdadero e imposible de ignorar. Un día la villa estaba silenciosa, pero cargada de tensión. Mateo Lombardi sabía que esa mañana sería diferente. Sus padres, Clara y Arturo Lombardi, habían anunciado una visita inesperada y él ya imaginaba el motivo. Otra tentativa de convencerlo de casarse con alguien de su mismo estatus social. Había intentado resistirse, pero sabía que su insistencia sería pesada, implacable, y aquella mañana no podía esquivarla. Con las semanas pasando desde la llegada de Sofía a la villa, Mateo sentía cada vez más que ella ocupaba su mente. Cada gesto suyo, cada sonrisa tímida, cada roce accidental aún reverberaba en su corazón. Pero la visita de sus padres amenazaba con derribar todo lo que había ido, construyendo silenciosamente, con la limpiadora. Sofía, ocupada arreglando el salón, percibió inmediatamente la tensión cuando sonó el timbre. Un frío recorrió su espalda. Sabía que algo serio estaba a punto de ocurrir. Mateo. «Cariño, qué alegría verte», dijo Clara con la sonrisa exagerada de siempre, tratando de disimular la autoridad que ejercía sobre su hijo. La sonrisa, sin embargo, no alcanzaba los ojos. Había frialdad, juicio y una expectativa de controlar cada gesto del hijo. «Hola, madre». «Hola, padre», respondió él controlando la voz firme y contenido. Pero los hombros delataban el cansancio que sentía. Arturo entró rápidamente observando cada detalle de la sala como si inspeccionara el territorio. Siempre había sido rígido, severo y controlador, y Clara lo acompañaba con aquella sonrisa calculada que Mateo ya no soportaba. «Mateo», comenzó Arturo cruzando los brazos, «ya ha llegado la hora de que busques una novia a la altura de nuestra familia. No puedes seguir soltero desperdiciando tu potencial. Necesitamos a alguien de tu mismo estatus que comprenda nuestro estilo de vida y nuestros negocios». Mateo respiró hondo, intentando que la frustración no se notara. Ya conocía el discurso de memoria, pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Había alguien en su vida que importaba más que cualquier convención, más que cualquier riqueza o poder que sus padres tanto valoraban. «Padre, madre, ya he escuchado esto antes», dijo firme. «No quiero casarme con nadie que elijan ustedes. Yo ya estoy enamorado». El rostro de Clara cambió al instante. Arturo arqueó una ceja incrédulo, casi en estado de shock. «¿Enamorado?» Clara se rió, burlona y cruel. «¿Enamorado? ¿De quién?» Bey preguntó curiosa y sarcástica, casi sin poder creérselo. «De Sofía», dijo Mateo firme, mirando directamente a sus padres, sintiendo una punzada de coraje mezclada con rabia. Un silencio incómodo se prolongó unos segundos.
Entonces Clara y Arturo comenzaron a reír, carcajeándose con desprecio, mirando a Mateo como si estuviera loco. Sofía, repitió Clara con ironía evidente. La limpiadora, la pobrecita que limpia la casa, dijo riéndose aún más fuerte. ¿De verdad estás hablando en serio, Mateo? Arturo se unió a su madre riendo de manera burlona. Ah, Mateo, tú de verdad no puedes, ¿verdad? Una chica pobre, sin estatus, sin nada, burló, los ojos brillando de soberbia. ¿De verdad quieres casarte con esa niña que apenas conoce nuestras costumbres? Mateo mantuvo la postura respirando hondo, el rostro enrojecido de rabia. No podía creer la crueldad de sus padres, pero tampoco podía ceder. Sintió una mezcla de indignación y un deseo intenso de proteger a Sofía de cualquier palabra que pudiera dañarla. Ya lo he dicho, no quiero a nadie más que a ella, repitió la voz alta, firme y cortante. Estoy enamorado y nada de lo que digáis va a cambiar eso. Esto es una locura, gritó Clara aún burlona, la risa cargada de desprecio. Vas a destruir tu futuro por una limpiadora. La discusión se intensificaba. Arturo empezó a señalar con el dedo, cada gesto cargado de autoridad y desprecio, mientras Clara continuaba burlándose, insistiendo en que él debía seguir el plan familiar. Mateo, firme, resistía a cada ataque, defendiendo su derecho a elegir su propia vida. Sintiendo la adrenalina mezclada con la preocupación por Sofía, que probablemente estaba escuchando. Tras la puerta entreabierta, Sofía lo escuchaba todo. Su corazón se aceleró. Las lágrimas amenazaban con caer. Cada palabra, cada burla y cada tono de desprecio hacía que su amor por él se hiciera más profundo, pero también más aterrador. Se sentía impotente, pero aún así orgullosa del hombre que amaba, que no cedía ni siquiera ante el desprecio de sus padres. Arturo elevó el tono y Clara lo acompañó, los dos prácticamente riéndose de la situación. ¿De verdad quieres casarte con esa limpiadora?, preguntó Arturo burlón y arrogante. Rico, guapo con todo. Y tú eliges a una pobrecita que apenas sabe lo que es una cena decente. Mateo apretó los puños, la rabia creciendo, pero también la convicción. Sintió el impulso de romper el silencio con un grito de defensa, pero sabía que debía mantenerse firme, demostrando que nada en el mundo sería más grande que el amor que sentía. Cuando finalmente Clara y Arturo se retiraron, todavía irritados y quejándose por el camino, Sofía salió de su escondite en silencio. Mateo, aún nervioso, se recostó en el sofá intentando recuperar el aliento y la compostura. Ella se acercó y él la abrazó por detrás de manera instintiva, buscando consuelo y sintiendo la necesidad de protegerla aún más. Sofía, comenzó él, pero ella se apartó ligeramente con lágrimas en los ojos. Yo lo he escuchado todo, dijo Sofía, la voz temblorosa y entrecortada, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse silenciosas por su rostro. Nunca nos aceptarán. Soy pobre y tú eres demasiado rico. Creo que lo mejor es que me vaya, añadió girándose despacio como si quisiera desaparecer de allí. Mateo, viendo las lágrimas caer, sintió el corazón oprimido. Dio un paso adelante y sostuvo su mano delicadamente. Interrumpiendo su movimiento, la firmeza de su mano contrastaba con la suavidad del gesto y Sofía se estremeció. No, dijo él con la voz baja pero intensa, mirándola profundamente a los ojos. No digas eso. Sofía, no importa lo que piensen ni lo que digan, nada, absolutamente nada puede borrar lo que siento por ti. Yo te amo de un modo que nunca he amado a nadie. Ella sollozó bajito, escondiendo el rostro entre las manos, incapaz de hablar. Mateo se acercó aún más, colocando sus manos delicadamente sobre su rostro, apartando las manos de ella para poder mirarla. «Mírame, Sofía», pidió él con la voz cargada de ternura y emoción. «Eres la persona más importante de mi vida. Cada gesto tuyo, cada sonrisa, cada detalle está grabado en mí. Te quiero a mi lado todos los días, sin importar lo que digan. No me importa el dinero, el estatus, las expectativas de nadie. Solo te quiero a ti». Las lágrimas de ella caían libremente, ahora y él pasó los dedos suavemente por su rostro.
secando las lágrimas con cariño. Y sé que es difícil, continuó Mateo sosteniendo sus manos entre las suyas. Y sé que sientes miedo, pero no hay nada que no haga por protegerte, por hacerte feliz. No puedo imaginar mi vida sin ti. Sofía, tú eres mi mundo. Sofía lo miró sollozando, pero también sintiendo cómo su corazón se calentaba con cada palabra. Las barreras que la hacían dudar de sí misma empezaban a caer. Por primera vez sintió que alguien la amaba completamente, sin reservas y que no necesitaba esconderse. Mateo, intentó hablar, pero la emoción la detuvo. Él sonrió suavemente, se acercó lentamente y apoyó la frente en la de ella, sintiendo su calor y vulnerabilidad. Entonces, en un gesto silencioso y lleno de promesa, sus labios se tocaron en un beso firme, intenso y cargado de amor. Sofía correspondió sintiendo cada sentimiento de él, cada latido de su corazón, cada susurro de protección y cariño. En ese momento, todo el desprecio y las risas crueles de Clara y Arturo parecían distantes e irrelevantes. El mundo se reducía solo a esos dos cuerpos cercanos, a los corazones acelerados y a la certeza de que nada podría separar lo que sentían. Cuando se separaron, todavía abrazados, respirando profundamente, Sofía finalmente sonrió entre lágrimas, sintiéndose segura y amada. Mateo la envolvió con los brazos, estrechándola contra su pecho, murmurando bajito: «Te lo prometo, Sofía, nadie ni nada podrá separarnos. Voy a luchar por nosotros, por ti, todos los días de mi vida». Ese día, a pesar de la furia, el desprecio y las risas crueles de Clara y Arturo, Mateo y Sofía comprendieron que la fuerza de su amor era mayor que cualquier barrera social. El vínculo entre ellos se fortalecía y ninguna presión externa podría separarlos. Con las semanas pasando después de aquella conversación tan intensa y el beso que selló su amor, la rutina en la villa comenzó a transformarse. Sofía continuaba trabajando con dedicación, pero ahora se sentía más segura y confiada, sabiendo que Mateo estaba a su lado, dispuesto a protegerla de todo y de todos. La pasión entre ellos se volvió más intensa. Cada mirada, cada roce, cada gesto cargado de emoción y deseo. Mateo no ocultaba su admiración por ella. Cada sonrisa de Sofía hacía que su corazón se disparara y se sorprendía pensando en ella en todo momento. El amor que sentían ahora parecía invencible, capaz de superar cualquier barrera social, cualquier prejuicio, cualquier presión externa. Un día, Sofía se despertó con una sensación distinta, una mezcla de ansiedad y felicidad. Decidió, con cierto nerviosismo, hacerse una prueba de embarazo. El resultado apareció rápidamente y una mezcla de sorpresa y alegría la invadió. Estaba embarazada. No sabía cómo contárselo a Mateo, pero sintió que era el momento de compartir la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Al verlo llegar a la cocina preparando el café como de costumbre, Sofía respiró hondo y se acercó a él, tomando suavemente su mano. «Oh, Mateo», comenzó la voz temblorosa pero cargada de emoción. «Yo tengo algo que contarte». Él la miró preocupado, notando la seriedad en su mirada. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Está todo bien?», se le preguntó, sosteniendo su mano con delicadeza y guiándola hasta el salón. Ella respiró hondo, intentando controlar su corazón acelerado, y sonrió entre lágrimas de felicidad. «Ah, Mateo, yo estoy embarazada», dijo finalmente, y un brillo de alegría mezclado con incredulidad iluminó sus ojos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Mateo se quedó paralizado sin creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de emoción. Las lágrimas afloraron y la abrazó con fuerza, apretándola contra su pecho, sintiendo cómo la alegría desbordaba todo su cuerpo. «Sofía», dijo con la voz quebrada, «nosotros vamos a tener un hijo». «Nuestro hijo». La miró a los ojos, sosteniendo su rostro con cuidado. «Sí, no me lo puedo creer. Estoy tan feliz». Las lágrimas caían libremente y la emoción lo dominaba por completo. Sofía sonrió emocionada, sintiendo la fuerza del amor de Mateo y la seguridad de no estar sola. «Lo sé, Mateo, yo también estoy muy feliz»,
dijo ella, apoyando la frente contra la de él. Y sé que contigo a mi lado, nuestro hijo tendrá lo mejor que la vida puede ofrecer. Amor, cariño y protección. Mateo respiró hondo, envolviéndola de nuevo entre sus brazos. Y tras unos segundos la miró con intensidad, los ojos brillando de emoción. «A Sofía», comenzó él con voz firme y decidida, «desde que te conocí, mi mundo cambió por completo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Has traído amor, alegría y sentido a cada día que pasé en la villa. Y ahora, sabiendo que vamos a tener a nuestro hijo, quiero pedirte algo». Ella lo miró curiosa, sintiendo la ansiedad y el corazón acelerado. «¿Qué es, Mateo?», le preguntó con la voz temblorosa. Él se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos con delicadeza, mirándola a los ojos con todo el amor que sentía. «Sofía, sé que nuestra vida no será fácil. Sé que habrá obstáculos y que el mundo puede no entender nuestro amor. Pero quiero pasar cada día de mi vida a tu lado. Quiero protegerte a ti, a nuestro hijo, y construir una familia contigo. Sofía, ¿quieres casarte conmigo?». Sofía, incapaz de contener las lágrimas de felicidad, sintió como el corazón le latía con fuerza. Tragó la emoción intentando hablar, pero la voz le falló. Finalmente, con una sonrisa radiante y lágrimas corriendo por su rostro, dijo: «Sí, Mateo, sí, acepto». Él la acercó de nuevo, besándola con intensidad y ternura, sellando no solo la propuesta de matrimonio, sino también la promesa de una vida entera juntos. La pasión entre ellos, que ya era intensa, ahora parecía incontrolable, transformando cada gesto, cada roce y cada mirada en un fuego que consumía a ambos con amor, deseo y esperanza. Ese día Mateo y Sofía comprendieron que su unión y el amor que sentían no podían medirse por riqueza o estatus. Ahora eran una familia en formación, con un hijo en camino y la certeza de que nada ni nadie podría separarlos. La felicidad los envolvía por completo, y en ese abrazo y ese beso la vida empezaba a escribir un nuevo capítulo lleno de amor, pasión y esperanza. Con el paso de las semanas, la villa se preparaba para un día muy especial. Habían pasado 5 meses desde que Mateo y Sofía descubrieron que esperaban a su primer hijo y, con el amor entre ellos más intenso que nunca, Mateo decidió que era hora de oficializar la unión. Planeó una pedida de mano sencilla, pero elegante, que reflejase no solo la riqueza de la familia, sino también la profundidad de sus sentimientos. Sofía, por su parte, vivía una mezcla de ansiedad y felicidad. Cada detalle de los preparativos parecía mágico, pero no podía dejar de pensar en la reacción de los padres de Mateo. Clara y Arturo Lombardi aún no habían aceptado completamente la relación de su hijo con la limpiadora y la expectativa de verlos presentes en el evento la ponía nerviosa. Una mañana, al amanecer, Mateo entró en la habitación de Sofía, encontrándola ajustando delicadamente el vestido que había elegido para la ceremonia. «Sofía», dijo él con voz suave y firme a la vez, «estás deslumbrante. Hoy es nuestro día y quiero que te sientas la mujer más especial del mundo». Ella sonrió tímidamente, sonrojada al escuchar el elogio. «Y Mateo, estoy nerviosa. No sé si mis pies aguantarán tanta emoción», dijo intentando disimular la ansiedad. Él la abrazó por detrás, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo, y susurró: «No te preocupes, mi amor. Hoy no se trata de ropa, ni de lugares, ni de miradas. Se trata de nosotros, de nuestro amor, de nuestra familia que está creciendo, y te prometo que te protegeré de todo». Con el paso de las semanas, la villa se llenó de flores, velas y pequeños detalles que Mateo eligió personalmente. Cada rincón reflejaba el amor que sentía por Sofía, y con cada detalle ella se sentía más segura y confiada, percibiendo que nada podría separar a la pareja. Cuando los invitados empezaron a llegar, la tensión aumentó. Mateo sabía que sus padres estarían presentes y el temor de que todavía estuvieran enfadados pesaba sobre sus hombros. Pero también sabía que el amor entre él y Sofía era más fuerte que cualquier resistencia. Llegó el momento del compromiso. Mateo, elegante, esperaba frente a Sofía,
que entró radiante, con el vestido elegido, el cabello suelto y una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Cuando ella se acercó, sus ojos brillaron, reflejando toda la pasión, amor y deseo que sentía. «Sofía», dijo tomando sus manos, «hace 5 meses nuestra vida cambió para siempre. Hoy quiero oficializar lo que mi corazón ya sabe desde hace tiempo. Eres mía y yo soy tuyo. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella, emocionada, sintió como su corazón se aceleraba. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante respondió: «Sí, Mateo, sí». La ceremonia, aunque sencilla, estaba cargada de emoción. Amigos cercanos y algunos familiares observaban atentos mientras Mateo colocaba delicadamente el anillo en el dedo de Sofía. Cuando Clara y Arturo entraron, el ambiente se tensó. Aún se mostraban visiblemente incómodos, pero el brillo en los ojos de Sofía y la determinación de Mateo les hizo percibir la seriedad del compromiso. Clara cruzó los brazos intentando mantener el control mientras Arturo lanzaba miradas evaluadoras. «Entonces, ¿es en serio?», le dijo Clara con tono áspero. «¿De verdad te vas a casar con ella, Mateo?». Él los miró, respiró hondo y respondió con firmeza: «Sí, madre, es en serio. La amo y nada de lo que digáis o hagáis cambiará eso. Sofía es la mujer de mi vida y nuestro hijo será la prueba de nuestro amor». Se hizo un silencio pesado. Sofía agarró la mano de Mateo con fuerza, transmitiendo apoyo y valentía. Entonces algo inesperado sucedió. Clara y Arturo, aunque reticentes, no pudieron ignorar la felicidad de su hijo y la fuerza de su amor. «Mateo», comenzó Clara con la voz entrecortada, «pues quizá hemos sido demasiado duros y tal vez deberíamos reconocer». Respiró hondo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y que eres feliz, Arturo?» «Aún un poco rígido», asintió lentamente. «Sí, yo nunca imaginé que vería esto, pero viéndote así, viendo la felicidad en sus ojos y en los tuyos, creo que debemos pedir perdón». Sofía y Mateo se miraron sorprendidos y emocionados. «Pedimos perdón, hijo», dijo Clara, «y también a ti, Sofía. Estamos felices por vosotros. Que la familia siga creciendo con amor, respeto y felicidad». La emoción se apoderó de la sala. Sofía, todavía con lágrimas en los ojos, sonrió a Mateo, sintiendo que aquel momento sellaba no solo el compromiso, sino también la aceptación y la unión de las familias. Mateo, con el corazón latiendo de alegría, la abrazó con ternura e intensidad y juntos celebraron el comienzo de una nueva etapa. Mientras el día se transformaba en noche, la fiesta continuó. Risas, abrazos y cariño llenaban cada rincón de la villa. Mateo y Sofía, ahora oficialmente prometidos, sentían que ningún obstáculo podría separar su amor. La pasión, que ya era intensa, se volvió aún más fuerte, y la certeza de que su familia, con el bebé en camino, traería todavía más felicidad y unión, los llenaba de alegría. Ese día, Mateo y Sofía comprendieron que todo el esfuerzo, todas las lágrimas y todas las dudas habían valido la pena. Su amor no solo superó barreras sociales, sino que también unió corazones, trajo reconciliación y garantizó felicidad. La vida les sonreía. La certeza de que nada apagaría lo que sentían fortalecía cada gesto, cada caricia y cada mirada compartida. Con el paso de las semanas tras el compromiso, la villa de Mateo y Sofía se llenó de una alegría tranquila y profunda. La tensión que antes flotaba en las estancias había dado paso a risas, cariño y momentos de intimidad que fortalecían cada vez más el amor entre ellos. La expectativa por el bebé hacía que cada día fuera especial y cada mirada compartida estaba cargada de emoción y esperanza. Sofía paseaba por el jardín acariciando la tripita que empezaba a mostrar el crecimiento de la nueva vida que llevaba dentro. El sol de la mañana se reflejaba en su cabello y respiraba profundamente, sintiendo la paz y la felicidad que nunca antes había experimentado. Mateo se acercó en silencio, abrazándola por detrás, apoyando el mentón en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo. «Estás increíble, Sofía.
dijo él con voz suave y llena de ternura. Que nuestro bebé nacerá en un hogar lleno de amor. Vamos a ser una familia completa. Ella sonrió emocionada, apoyando las manos sobre las de él, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada contacto. Y Mateo, nunca imaginé que podría sentirme tan feliz, tan completa, dijo ella con la voz entrecortada. Pero estar aquí contigo, sabiendo que nuestro hijo va a llegar, me hace sentir que todo ha valido la pena, que cada dificultad, cada obstáculo, cada lágrima nos ha traído hasta aquí. Él se inclinó para besarla suavemente, sintiendo cómo sus emociones se fundían con las suyas. «Oh, Sofía», murmuró mirándola profundamente a los ojos, «nuestro amor se ha vuelto más fuerte que cualquier barrera, más intenso que cualquier desafío. Has cambiado mi vida, me has hecho creer que la verdadera felicidad existe y ahora vamos a vivir esa felicidad juntos con nuestra familia, creciendo cada día». Con el paso de las semanas, los preparativos para la llegada del bebé avanzaban. La habitación del bebé estaba lista, pintada con colores suaves, llena de juguetes, libros y cariño en cada detalle. Mateo ayudaba a Sofía en cada decisión, emocionado, observando cada gesto suyo, cada sonrisa. Sentía que la pasión entre ellos, ya intensa, ahora se transformaba también en un amor maduro, profundo y eterno, capaz de proteger y guiar a la nueva vida que se acercaba. Cierta tarde, mientras paseaban de la mano por el jardín, Mateo se detuvo y miró a Sofía con un brillo intenso en los ojos. «Sí, Sofía», dijo con la voz cargada de emoción. «Sé que ya te lo he dicho muchas veces, pero necesito repetirlo. Te amo más que a nada. Cada latido de mi corazón es tuyo, y con cada día que pasa, la pasión que siento por ti crece, se intensifica, se transforma en algo que no puedo explicar. Eres mi vida, mi mundo, mi felicidad». Ella sonrió entre lágrimas, sintiéndose completamente amada y protegida. «Mateo, yo también te amo», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Y sé que contigo a mi lado nada en el mundo podrá separarnos. Nuestro hijo crecerá rodeado de amor, y juntos enfrentaremos todo siempre». El tiempo pasó, y la llegada del bebé trajo aún más alegría a la villa. Las semanas se convirtieron en meses, y Sofía y Mateo esperaban ansiosos el momento de finalmente sostener a su hijo en brazos. Cada detalle de la vida cotidiana adquiría un nuevo significado. Cada abrazo, cada sonrisa, cada mirada compartida fortalecía aún más su vínculo. En una tarde soleada, cuando el bebé finalmente nació, Mateo y Sofía sintieron una emoción tan intensa que parecía imposible describirla con palabras. El pequeño recién nacido, rodeado de amor y cuidado, se convirtió en el símbolo vivo de la unión y la pasión que los unía. Mateo sostuvo a su hijo en brazos, los ojos vidriosos, y miró a Sofía con una ternura infinita. «Lo hemos logrado», murmuró. «Nuestra familia está completa y todo esto es gracias a ti. Sofía, te amo y te amaré por siempre». Ella sonrió emocionada, colocando su mano sobre su pecho, sintiendo cada latido del corazón del bebé y de Mateo. «Yo también te amo». «Mateo», dijo, «sé que nuestro amor crecerá aún más con cada momento que vivamos juntos. Nada podrá separarnos». Ese día la villa se llenó de risas, amor y esperanza. La familia que se formaba, a pesar de todos los obstáculos y prejuicios superados, se volvía más fuerte con cada instante. Sofía y Mateo comprendieron que juntos podrían afrontar cualquier desafío y que la pasión y el amor que los unía jamás serían borrados. El mensaje final que permanecía en sus corazones era claro e inquebrantable. El amor verdadero supera cualquier barrera, cualquier diferencia social, cualquier juicio. Transforma vidas, crea familias y construye futuros llenos de felicidad, pasión y esperanza. Y así Mateo, Sofía y su bebé comenzaron una nueva vida unidos por el amor, la pasión y la certeza de que nada en el mundo sería más grande que lo que sentían el uno por el otro.